Señor. Iglesia, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Mi nombre, hermano, es Carmen Luisa. Así es que usted se puede imaginar por qué Calvo es que me gusta más. Porque ese de Carmen Luisa, ni Carmen ni Luisa. Pero Calvo me gusta. Así es que, hermano, vamos a ver, a presentarnos delante del Señor. El Señor va a hablar a nuestra vida, va a hablar a mi vida y va a hablar a la vida de su pueblo, porque Dios conoce de qué tenemos necesidad. Amén. Bendito tu nombre, mi Señor, aleluya. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Nos presentamos delante de tu presencia sabiendo, Dios, que tú tienes total cuidado de tu pueblo, Señor, que tú conoces de qué tenemos necesidad. Y tú vas a hablar a nuestra necesidad, Señor, y vas a aumentar nuestra fe. Pasa carbón encendido sobre tu labio en esta hora. Padre, palabras tuyas queremos escuchar y no de hombre. Con emoción, toda palabra humana, Dios mío, no permitas que salga de mi boca, sino tu palabra, la que va a llevar consuelo, la que va a levantar, la que vivifica, la que restaura, mi Señor, que es la que sale, Padre. Oh Dios mío, de tu boca, mi Señor. Te presentamos nuestra vida delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor, aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Y le damos gracias a Dios, hermano, por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Amamos a nuestro hermano de una manera especial, a su familia, hermano, a su niña, a sus niños, los amamos mucho. Igual para nuestra vida, ¿vale? Para la vida de nuestra iglesia. Yo sé que es así, no pagan renta en nuestros corazones, son parte de nosotros, somos familia, bendito el nombre de Jesús. Y vamos a buscar la palabra. Primeramente en Marcos capítulo 4, versos del 37 al 41. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Porque Dios ha sido y es bueno con nosotros, aleluya. Amén. Poderoso Dios. Y cuando la iglesia lo tenga, me dice amén. 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 Dice, vamos a comenzar desde 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún al viento y al mar obedecen? Bendito el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Hermano, esta predicación que le traigo en esta noche le puse como tema, aún en medio de la tormenta, avanza. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de tormenta, hermano, nosotros sabemos y reconocemos que estar en medio de la tormenta es estar en medio de una situación totalmente adversa a lo que nosotros estamos esperando estar. Una situación difícil de viento, de tempestad, de lluvia, de cielos oscuros, de nubes densas, hermanos, que a veces se nos hace imposible nosotros comenzar a caminar hacia adelante. Recuerdo yo que estaba bien jovencita, en una de esas tormentas que hubo bien fuerte, yo no sé si fue Hugo o si fue George, pero yo salí al balcón de mi casa, era una casa de 2 pisos, y cuando yo abrí la puerta, no me decía, no abre, porque estaba en medio de la tormenta. Y cuando nosotros, ¿verdad?, en nuestra intriga y curiosidad abrimos la puerta, el viento nos arrastraba. Y no podía, el piso estaba mojado y la losita se mojaba, y nosotros no podíamos parar porque el viento nos arrastraba. Así es que estar en medio de eso era una tormenta. Y era una tormenta tropical que posiblemente, hermano, no podíamos comparar en el momento en que esa gente, ¿verdad?, los discípulos, estaban en el medio de aquel mar y aquella tormenta les dio su vida. Bendito el nombre de Jesús. Así que si hablamos de tormenta, yo preferiría no estar en medio de ella. Pero ¿qué sucede? Que nosotros vamos a pasar por el medio de la tormenta. Y es necesaria para nuestra vida. Porque aquellos discípulos estaban con el Maestro. Y había un propósito para que aquello aconteciera, hermano, porque
Estando ellos, ¿verdad?, haciendo lo que tenían que hacer, ellos estaban predicando, había multitud, terminaron. Y el maestro miró al otro lado y dijo, pasemos al otro lado. O sea, había un propósito por el cual ellos tenían, hermano, que pasar por aquella tormenta. Bendito el nombre de Jesús. Pero a veces nosotros ¿verdad? Quizás en medio de estas situaciones no nos esperamos o no estamos advertidos a lo que nos va a acontecer, y es difícil pensar que el maestro, que fue el que nos invitó, ¿verdad?, a entrar a la barca, a montarse allí y a entrar a mar adentro, permitiera, hermano, que aquella tormenta le hiciera, y él, cuando ellos miraron, estaba durmiendo. Y para mí es difícil pensar que la persona, ¿verdad?, que está al cuidado de nosotros, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil o de tribulación o de tormenta, quizás lo hayamos durmiendo. Y qué bonito, ¿verdad?, cuando el hermano Rolando cantó la alabanza, que no sabía que era esa la que iba a cantar porque no me lo había dicho, podamos ver que, hermano, que en el silencio es cuando Dios a veces más está trabajando en nuestra vida. Pero dice la palabra que el cristiano, a través de muchas pruebas y tribulaciones, es menester que llegamos al reino de los cielos. Usted, a través de la tormenta y de la prueba y del momento difícil, se va a hacer más fuerte. Y su fe, hermano, va a crecer en su vida para usted poder alcanzar esas promesas, hermano, que están del otro lado de ese mar, del otro lado de ese lago donde se encontraban, del otro lado de nuestra vida. Nosotros hoy estamos aquí parados, y usted puede estar seguro que usted y yo estamos parados aquí con un propósito de parte de Dios. ¿Verdad que sí? Porque Dios no nos invitó, hermano, a montarnos en la barca si no hubiera un rumbo o un lugar que nosotros tuviéramos que alcanzar. Porque Dios, hermano, es lo más sabio, ¿verdad que sí? Es el maestro, el rey del rey, el que invita, el que paga, el que costea, el que nos va, hermano, a sacar airoso de cualquier situación que sea que nosotros estemos metidos. Amén. Y a veces esta tormenta recién en nuestra vida, y nosotros como cristianos, en vez de estar tranquilos y quietos, nos desesperamos. Amén. Y nuestra vida se estremece, y lo que hacemos es que buscamos el apego y el acomodo de esa tormenta. En vez de avanzar a caminar en contra de lo que está sucediendo, me acomodo en el asiento y no tengo la fuerza para tomar, ¿verdad?, en mi mano el atrevimiento de adelantarme a lo que ese viento está empujando mi vida, a lo que esa tormenta está tratando de hacer que yo retroceda, porque la tormenta en la vida del ser humano, la prueba, el momento difícil, lo que quiere es detenernos. Amén. Pero cuando nosotros miramos que el maestro le dijo, mira, pero ¿qué sucede? ¿Dónde está la fe de ustedes? Si el que los invitó a estar dentro de la barca es el que le puede decir al viento, cálmate, y al mar, enmudece. Amén. Ellos no podían entender, hermano, que ellos estaban caminando con él, el que ellos le veían hacer milagros, el que les estaba enseñando el ministerio, el que mandaba, era el que iba con ellos dentro de aquella barca. Y así pasa cuando nosotros tenemos un llamado especial, ¿verdad?, o algo que alcanzar en nuestra vida de parte de Dios. A nosotros se nos olvida que el que nos invitó, que el que nos llamó, que el que, hermano, nos puso en este lugar, va a resolver cada situación en nuestra vida. Amén. Dios no llama a locos, Dios no llama a cobardes, Dios no llama a gente que no tiene un sentido de perspectiva de donde está parado. Dios llama a gente, hermano, cabal. Y Él hace, ¿verdad?, lo imposible en nuestra vida. Y Él endereza lo torcido, Él arregla lo que esté dañado, Él se encarga de toda nuestra vida. Pero cuando Él nos llamó y nos puso aquí, Él sabía que nosotros teníamos la capacidad de pasar al otro lado. Amén. Y no estamos aquí, hermano, porque simplemente vamos a crecer y vamos a alcanzar la meta, quizás de un lugar más espacioso. Yo sé que usted y yo estamos aquí, hermano, porque el tiempo está acercándose. El tiempo es corto. Cristo viene a buscar una iglesia, hermano, una iglesia que esté esperándole. Una iglesia que esté preparada, que aunque esté pasando por tormenta, aunque esté pasando un momento difícil, sabe y reconoce que el que lo llamó lo va a sustentar y lo va a sacar adelante. Amén, que nuestro trabajo no está siendo en vano. Amén, que aunque la tormenta y la tempestad nuestra vida la agobie y a veces nos detiene, nosotros nos podemos acomodar y decir, diante, la tormenta está difícil, me quedé sentado, no, me voy a levantar en pie de lucha y voy a conquistar y voy a ver lo que pueda hacer para yo alcanzar la meta de pasar al otro lado. Lo único diferente es que cuando Dios invita a que nosotros nos montemos en la barca,
Él nos va a llevar seguro a puerto seguro. Amén. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros miramos adelante la palabra y vemos en Hechos, capítulo 27, hermano, donde las situaciones son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque allí, dentro de aquel lugar donde ocurrió aquella tormenta, había un siervo de Dios que iba a ser llevado a un lugar, hermano, donde iba a ser juzgado por algo, hermano, que él estaba haciendo bien. Algo no que estaba haciendo mal, porque cuando Pablo iba a ser llevado delante del César, él estaba predicando la palabra, ¿verdad? Y se ensañaron en contra de su vida y lo montaron en un barco y lo mandaron para que él fuera juzgado, ¿verdad? Para que él fuera presentado donde aquel gobernante. Pero la diferencia, hermano, que cuando uno recibe un consejo de parte de Dios, debemos esperar en él. Y cuando aquel barco, ¿verdad? Aquella tormenta que se presentó en aquel lugar, porque es largo, pero usted va a mirar, vamos a mirar en el momento de la tormenta, que aquellos hombres se montaron con él. El que estaba haciendo la voluntad de Dios estaba tranquilo, ¿verdad? Y aún a pesar de haberle dado el consejo de que no salparan porque el tiempo estaba difícil y había tormenta, los que estaban escuchando el consejo, que no lo siguieron, decidieron seguir en contra de aquel consejo. ¿Y qué sucedió? Totalmente lo contrario cuando invitó el maestro. Al no seguir el consejo del siervo de Dios, cuando aquella tormenta se levantó, si no fuera porque aquel hombre estaba parado en la brecha, aquellos hombres que no siguieron ese consejo hubieran perecido. Amén. Por no haber seguido el consejo de Dios. Y a veces en nuestra vida pasa lo mismo. Dios nos da un consejo, nos dice que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. Y llega la tormenta y a veces parece que vamos a perecer. Pero hermano, siempre hay alguien parado en la brecha. Amén. Siempre hay alguien que está atento a la voz y al llamado de nuestro Padre Celestial. Que hermano, que eso, hermano, es lo que nos va a hacer a nosotros alcanzar la misericordia. Porque por aquel hombre estar haciendo la voluntad de Dios, Dios tuvo misericordia y aquellos no perecieron. Y en la tormenta, hermano, pasaron 20 cosas porque se acabó la comida. Dejaron de comer, hermano, de la situación tan tormentosa que allí había. Porque ellos se tuvieron que deshacer de todo lo que hacía que aquel barco pesara más. Amén. A diferencia de que aquel barco estaba pereciendo y se estaba hundiendo, que por la misericordia de Dios no pasó, hermano. Porque aquel hombre, Pablo, ¿verdad? Se paró aquí en la brecha y Dios estaba mirando lo que él estaba haciendo. A diferencia de eso, hermano, Dios lo llevó con bien a puerto seguro, por uno solo. Amén. Pero si estamos todos unidos en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, hermano, como en el momento difícil, el Dios que nos llamó no nos va a sacar adelante. El Dios que nosotros nos invitó a hacer lo que estamos haciendo, que es la voluntad de Dios, como en ese momento nosotros nos vamos a angustiar y nos vamos a desesperar. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no importa cuán difíciles sean las situaciones que estén aconteciendo, el que nos llama nos va a sustentar. La comida, hermano, va a aparecer porque si el pueblo de Dios, siendo tan rebelde en el desierto, Dios lo sustentó 40 años. Y dice que su ropa no envejeció, ¿verdad? Sino que crecía con ellos. Ellos no tenían que ir a comprar ni nada, las ropas crecían. La comida, Dios la hacía aparecer, hermano. No había tiendas donde ir, no había mercados donde comprar. Había un Dios que estaba supliendo todas sus necesidades, aún en momentos de rebeldía, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más un pueblo que se para en la brecha a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué Dios no puede hacer por sus hijos? ¿Qué Dios no puede hacer por el clamor de un siervo y una sierva parados en la brecha? Aunque quizás no todos estén en el mismo pensamiento. Amén. Siempre se va a levantar uno, hermano, o dos, en contra de que hagamos la voluntad de Dios. Pero no podemos turbarnos. Y nuestros oídos no se pueden cerrar al consejo de papá. Y nuestros ánimos, hermanos, no pueden decaer a nosotros correr, avanzar, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque estamos, hermanos, aguantando las bendiciones de papá. Estamos deteniendo, hermanos, que nosotros ya hayamos llegado al otro lado. Amén. Porque cuando nosotros en el caso de la primera tormenta, los discípulos tenían un pensamiento y el maestro estaba tranquilo descansando, porque él estaba allí dentro. ¿Qué iba a suceder? Si él estaba allí no podía suceder nada malo. Y nosotros sabiendo que